Bienvenidos a Trono de Dios Maranatá, a una nueva entrega de este conocimiento de Dios a través del autoconocimiento, de lo que es la psicología religiosa, la experiencia de Dios. Y vamos a comenzar in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Comendamos a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Virgen María, esta catequesis, esta formación cristiana que estoy intentando dar a través del canal Trono de Dios Maranatá. Vamos a comenzar también con la palabra de Dios que da mucha claridad y mucha luz también a todo lo que vive el ser humano de cualquier generación, tiempo y lugar. San Pablo nos dice en la carta, en la epístola a los Efesios, el capítulo cuarto, 5, 6, los versículos 5 y 6, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, obra por todos y mora en todos nosotros, el cual es bendito por todos los siglos. Amén. Como vemos aquí, San Pablo no se está refiriendo al cristiano bautizado, solo al catecúmeno, solo a aquel que ya es miembro del cuerpo místico de Cristo, de la Iglesia, de forma real, de forma tácita, palpable, a través del sacramento del bautismo, sino que está refiriéndose a toda la humanidad. Todos procedemos del Padre conforme a Cristo en el Espíritu. Hemos sido creados todos a imagen y semejanza de Dios. Por eso es importante ver en la experiencia religiosa y también en el anuncio del Evangelio que la Iglesia lleva haciendo en la historia más de 20 siglos, que toda esa riqueza espiritual que se contagia, que se transmite en la fe verdadera, que es el cristianismo, de algún modo está arraigada y está enraizada en la semina verbi, es decir, en las verdades que contienen también el deseo de buscar a Dios, de otras religiones, de otras formas de expresión religiosa, de otras búsquedas para alcanzar lo divino. Allí siempre se van a encontrar con esta semilla original, que es que el Padre, que Dios es uno, que es Padre de todos y que por lo tanto Cristo vendrá ya como la revelación plena precisamente para decirle a todo hombre de todo tiempo y lugar, cultura y nación que Él es el unigénito del Padre. Pero primero viene el anuncio de esta gran verdad, que Dios es uno y que es para todos. Por eso a través de esta formación también queremos ver cuál es la actitud religiosa común, natural, sensata, que la Iglesia propone a todo hombre en cualquier latitud del planeta para encontrarse efectivamente de forma verídica, de forma palpable con Dios, con este Dios que es uno, con el Dios verdadero. Por lo tanto, ¿qué experiencia religiosa es verdadera? Y ahora vamos a definir la actitud religiosa. El otro día estuvimos hablando, de algún modo, en la introducción de lo que íbamos a trabajar en esta lista de reproducción de psicología cristiana, vamos a llamarle, o psicología religiosa, que ayuda muchísimo a comprenderte para comprender a Dios. ¿No? Fides, creer para comprender y comprender para creer, pero siempre eres tú, personalmente, ¿no? Es ese personalismo santo y sagrado con el que Dios te ha creado de forma única, para que tengas una experiencia personal y personalizada de Dios en tu vida. Bueno, para que alcancemos al Padre, nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo que ha sido derramado en nuestros corazones, lo principal que hay que hacer que es formarse, ¿no? La mente y formar el corazón. El corazón se forma con la oración incesante de toda la Iglesia, laudes, hora intermedia, ¿no? Tercia, sexta, nona, vísperas completas, oficio de lecturas, el Santo Evangelio de cada día, acudir a la misa diaria, si es posible para ti, confesión semanal o mensual, según tus necesidades, según tu periodo de consolación o de desolación espiritual en el que estés. Pero desde luego, todos estos medios de salvación son para esto, para que tú alcances la madurez de la fe, para que consigas entablar ese diálogo armonioso, íntimo, eficaz con Dios nuestro Señor. Y esto te haga también resplandecer en obras de santidad, en obras de caridad real. Hoy, como veis, tengo un fondo virtual increíble, no es por nada, es el Arcángel San Miguel, más o menos ahí un poco difuminado. Nunca había tenido alas, pero en este sentido siempre nos ha dicho los santos, la patrística, la oración de la Iglesia, que de algún modo, ¿no? La de Fides et Ratio también, la encíclica de Juan Pablo II, ¿no? Que la fe y la razón son como las dos alas que tienen que ir acompañando nuestra mente, nuestro intelecto, nuestro entendimiento, y todo el consejo que procede de ahí, el proverbio y la sabiduría propias de la mente humana, ungida y agradecida a Dios nuestro Señor, y de la voluntad, ¿no? Y de la fe firme, recia, que realiza obras de fe.
Entonces, la fe y la razón son las dos alas que van volando, que van siempre hacia arriba, al unísono, en un mismo vuelo, es una misma persona la que tiene que alcanzar, es el cuerpo y el alma unidos en este Espíritu Santo de Dios, que es la verdad y la vida, es espíritu, verdad y vida para el que cree, pues que tenemos que alcanzar, ¿no? Bueno, pues este es el camino que estamos siguiendo en este segundo episodio de esta formación para el que quiera seguirlo. A veces es un poco pesante, o sea, en cuanto que no son contenidos, vamos a decir, muy, no se escriben de forma quizá muy pedagógica o muy clara, pero bueno, yo a través de los comentarios intentaré pues dar unas pinceladas que siempre pueden ayudar, ¿no? A las personas concretas a entenderse, ¿no? Y para entender, ¿no? A creer para comprender y comprender para creer también lo que Dios va haciendo en sus vidas y cómo el Señor nos va transformando desde dentro, ¿no? No solo con los signos externos o los medios de salvación, los sacramentos, todo lo que está a nuestro alrededor y toda la vida de la iglesia, sino desde dentro. Esa vida de la iglesia tiene que ser algo personal, como digo, espiritual, que afecta a tu psique, es decir, a tus movimientos, a tus deseos, a tus decisiones, a todo lo que tú eres y haces en la vida. Definición psicológica de la actitud, la misma palabra lo dice, la actitud es una manera de ser frente a alguien o frente a algo. Hoy en día, como digo, hay actitudes que se llaman cristianas y se llaman católicos y tal, y lo que son herejes, cismáticos, sedevacantes, es decir, tienen actitudes religiosas completamente desaforadas y deformadas. Yo he participado de esas actitudes, por eso conviene y creo que en justicia realizar trabajos de esta índole, precisamente para salvaguardar, para avisar, para poner la alarma a muchas personas que pueden estar en esa duda, ¿no? De cómo estoy pensando, si realmente lo que estoy pensando es cristiano, es católico, si realmente Dios está en este tipo de pensamientos, ¿no? De actitudes religiosas por el hecho simplemente de que no sé, de que saco el derecho canónico por acá o saco la Biblia por allá o tal. No, o sea, no se trata de esto porque la manipulación del ser humano la tiene en vena, o sea, la tiene en el ADN. Manipular la propia realidad, también religiosa, para cometer pecados de índole nefasta. Uno de ellos es el pecado de religión, que San Pablo cometió, San Pablo apóstol, antes de ser convertido, de ser alcanzado por la gracia de nuestro Señor Jesucristo y caerse del caballo y quedarse ciego y mudo algunos días, hasta que Ananías, creo que fue el cristiano que fue encomendado por Cristo para despertarle, ¿no? A la fe, para abrirle los ojos y quitarle esas escamas putrefactas del fariseísmo, del saduceo de turno, del ateo también, del agnóstico, del escéptico, en definitiva del hombre impío, del hombre necio, que incluso puede llegar a usar los contenidos de la religión para ser todo lo contrario a lo que la religión te propone y lo que la religión es en esencia, ¿no? Bueno, pues esta actitud es muy importante también entenderla para y definirla para no caer en esa tentación terrible hoy que es el pecado de religión. Yo uso el nombre de Dios y lo tomo en vano y uso los contenidos de la fe y tomo estos contenidos en vano para atacar, para despreciar, para ¿no? Calumniar, difamar, para crear grupo, para crear secta, ¿no? Al margen del cuerpo místico de Cristo, sin estar en comunión plena con Cristo, sin tener en mi corazón la obediencia de la fe y el homenaje de entendimiento y voluntad que solo a Dios debo y a su sagrado magisterio, a su sagrada tradición, a través de los legítimos pastores de la jerarquía eclesiástica, y comienzo a hacer, pues, de mi capa un sayo, lo que me apetece, cuando me peta, como dicen los jóvenes, y eso es algo nefasto, terrible. Bueno, pues la actitud es una manera de ser frente a alguien o frente a algo, es decir, una disposición puede ser favorable, como sabemos, o desfavorable. Esto es evidente en todos los factores y situaciones de la vida, que se expresa mediante palabras y mediante un comportamiento. Esto ya es importante y tenemos que remarcarlo. O sea, la actitud no es solo yo te digo Rodrigo hoy y mañana te digo Diego y mañana te digo lo que sea. No, no, es comportamiento. Es decir, la conducta entra siempre en juego. La acción, el etos, ¿no? El hombre que realiza acciones, ¿no? Morales con un valor espiritual, con un significado espiritual de fondo, si estamos hablando de actos religiosos o de virtud religiosa. En este caso, la virtud teologal religiosa por excelencia, o virtudes, mejor dicho, la fe, la esperanza y la caridad. Bueno, hay que saber, tienes que saber personalmente si eres un hombre de fe.
más hoy cuando la fe está completamente confusa, ¿no? Por tantos demonios que están por todas partes y que lo que es simple lo hacen complejo porque por la soberbia es así, lo que está claro y es diáfano pues se oscurece y se enturbia porque Satanás con su sospecha, con su negrura, pues lo quiere invadir todo, ¿no? Y quiere soliviantarlo, removerlo todo para mal. Es decir, toda la confusión, toda tribulación viene del mal espíritu. Y por lo tanto, como digo, hay muchos canales en las redes actualmente que dicen que son creyentes, católicos, tal, pero que no profesan la fe de la Iglesia. Y si no profesas la fe de la Iglesia, ya no profesas, ¿no? El aspecto de la actitud religiosa sana. Es decir, en tu corazón no está la virtud teologal de la fe, ni de la esperanza, ni de la caridad. Es otra cosa. Es un invento tuyo, es un aparato construido por tu psique y que has proyectado para ciertos fines, con ciertos medios que has considerado, pero que ya no son los medios de la Iglesia, ni son los fines de la Iglesia, ya no son los medios que Cristo te da en la obediencia de la fe, y ya no son los fines de la Iglesia que te da para que en la obediencia de la fe llegues a la gloria eterna. A primera vista ya la actitud aparece constituida por tres elementos. Vemos una conducta total por un lado, o sea, la actitud es esto, ¿vale? Una conducta total, que es como una disposición, un atteggiamento, dicen los italianos, ¿no? Una manera de ser, de estar en el mundo de ser, ¿no? Ya ves a una persona y dices, bueno, esta persona está disponible, ¿no? Para realizar este trabajo, para hacer esta cosa, siempre me atiende, me escucha, ¿no? Tiene una sonrisa, me recibe bien, bueno, esa acogida, ¿no? Es una especie como de tener ese corazón esponjado, esa longanimidad del Espíritu Santo, que es como esa apertura de corazón, open heart, para poder recibir a otros, para poder escuchar, para poder dialogar, para poder proponer, para poder darte a conocer, ¿no? En una actitud realmente humana. Bueno, esa manera de ser, esa conducta total de la actitud religiosa tiene que ser realmente así. No es un tema que se ha inventado el Papa Francisco, el Concilio Vaticano II, que los papas anteriormente en la historia es que parece que habían llamado solo infieles, ¿no? Al mundo islámico musulmán, que habían llamado, no sé, paganos simplemente o idólatras a las religiones que profesaban otro tipo de creencias, ¿no? Nada que ver, ¿no? Se sabe por la historia incluso que ha habido papas que han enviado a estudiar a filósofos y a teólogos a escuelas, a universidades del mundo árabe, ¿no? En el norte de África, en su día, en el medievo, en el siglo XIII, XIV. Es decir, que las relaciones que tenemos con otras personas y otras culturas, pues tiene que ser siempre de apertura. No puede ser ya de cerrazón o partir de lo que es un esquema hermético que lo que hace es cerrar tu psique, ¿no? Y que tu conducta de religión realmente no sea total, no sea abierta, sino que ya sea sectaria. Tú simplemente ya vas etiquetando y polarizando absolutamente todo. Piensas polarizadamente, etiquetas, marginas, divides, ¿no? A unos los mandas con el trigo, a otros con la cizaña, a unos los quemas en el horno, a otros los salvas. Es decir, vas como muy de Dios por la vida y lo que tienes que hacer es ir muy de humano. Cuanto más humano seas, más cerca de Dios vas a estar. Bueno, conducta total, una manera de ser. Esto es una breve reflexión. En relación intencional, con un objeto dado, es decir, siempre tiene que haber una relación intencional, no puede ser algo inconsciente, algo que no se late en el inconsciente, es que no sabía lo que hacía, es que no sabe por qué lo hace. No tiene que haber siempre un porqué intencional de una persona hacia un objeto dado, es decir, no hay una relación hacia algo. La actitud religiosa y la actitud frente a Dios te implica siempre ante un objeto, ante una relación, no es una cosa solo para ti, no eres una mónada, como dicen algunos filósofos, o una cosa encerrada en ti mismo, no. Hay una relación siempre porque esa apertura precisamente es una relación hacia algo, y en este caso hacia alguien, que es Dios, el totalmente otro, que a su vez te coloca en disposición de estar siempre en relación con otros, ¿no? Y por otro lado, puede realizarse en un comportamiento. O sea, no es algo que se queda simplemente en el mundo de las ideas, en el mundo de lo abstracto, de lo imaginativo, de, yo qué sé, de la teología ficticia o de las cosas que uno le gustaría que fueran, pero no son. No, no, sino que siempre una actitud, una experiencia religiosa verdadera
Sus alas te van a llevar no solo a volar hacia el cielo, hacia lo más alto, sino a elevar hacia lo más alto todo lo que tú estás tocando en la tierra. Es decir, la tierra se eleva, se purifica, se eleva, ¿no? Y es llevada a la gloria de Dios. Por eso Cristo, el misterio de la encarnación, lo que hace es desciende, kenosis, ¿no? Desciende y se abaja, hay como un abajamiento de lo divino, de lo eterno, para después sublimarlo, perfeccionarlo y elevarlo hacia lo sobrenatural, hacia el paraíso. A la ascensión de Cristo, ¿no? Que se sienta a la derecha del Padre. Qué maravilla, ¿no? Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Es el Hijo del Padre el que recibe esta palabra, ¿no? El Salmo del Rey David, para decirnos a nosotros que el Hijo del Hombre ahora es ya el Hijo de Dios glorificado en el cielo, después del misterio pascual de su muerte y resurrección, y este comportamiento, por lo tanto, de tu vida diaria, tiene relación intencional además y es una conducta total abierta a este misterio pascual de Cristo. Si eres cristiano, católico, es decir, si te has encontrado con Cristo y ya profesas la fe católica. Y si no, tienes ya este futuro, ¿no? Delante de ti, este horizonte que es que Cristo va a venir, te va a encontrar un día, le vas a poder conocer y precisamente Él va a dar a tu comportamiento un tinte sagrado, que decir, un tinte, te va a revestir completamente con la vida de la gracia, con la vida eclesiástica, con la vida eclesial, sacramental, para que los sacramentos y en la vida de la gracia, la santidad de vida te haga comportarte, ¿no? Como un verdadero hijo en el Hijo. Y por lo tanto tú también en toda tu humanidad, en toda tu dimensión material, vayas ascendiendo, ¿no? Y vayas dando esos pasos hasta llegar a la gloria del Padre. Solo Cristo puede decir, mi Señor, ¿no? En cuanto siéntate a mi derecha, es decir, al mismo nivel en la igualdad de dignidad divina, porque hay un solo Dios, lo acabamos de escuchar en San Pablo, un solo Señor, una sola fe, pero es el Hijo del Padre, el unigénito del Padre, el que te va a revelar a la Santa Trinidad de Dios precisamente a través de su santa humanidad. Es decir, el misterio de la encarnación es el inicio de la gran revelación de Dios a los hombres como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, para darte esa ascensión progresiva en tu humanidad, en tu humanidad, ¿no? Entonces, todo tu comportamiento va a estar también enraizado en la actitud religiosa. Tiene que tener esos tres componentes. Si le falta alguno de estos, ya no es actitud religiosa, ¿vale? Pero uno puede decir aquí, hay que ver qué tipo de comportamiento, qué tipo de relación y qué tipo de conducta total, ¿no? Te puede, ¿no? Porque puede haber un sectario o una persona, como hay hoy en las redes, que te está indicando errores, que te está difamando, calumniando, está engañándote desde el mal espíritu y ese comportamiento coherente, yo lo he tenido también cuando estaba decidiendo mal las cosas y estaba haciendo mal las cosas, yo estaba siendo holístico, es decir, daba una totalidad en mi psique, en mi pensamiento, a todo lo que hacía, intentaba ser coherente con lo que pensaba, ¿no? Lo que hablaba y lo que decía, y esto me llevaba a equivocarme. Es decir, no toda realización y todo comportamiento es bueno y es santo. Hay que ver cuál es ese comportamiento bueno y santo que me lleva a una experiencia religiosa verdadera, porque si no, es una experiencia religiosa falsa. Y esa experiencia religiosa falsa se llama secta, se llama soberbia, se llama desobediencia, se llama sedevacantismo del tipo y del color que sea, se llama lefebrismo, tuxismo, lo que queráis, ¿eh? Son personas que han estado durante años o décadas en desobediencia, que no les ha importado un pepino ser no solo fieles a Cristo y a su iglesia, sino que han preferido ser fieles a sí mismo, a su propio pensamiento, a su propia conducta, a las relaciones. Las han impuesto ellos las leyes y las normas para hacer lo que les ha dado la real gana. Por lo tanto, yo no me puedo fiar en absoluto de ese tipo de actitud y de experiencia religiosa de estas personas o de estos grupos. Porque no solo tienen el error, sino que han demostrado una soberbia supina, una soberbia tremenda, ¿no? Una temeridad increíble, satánica, diabólica. Imaginaros la cantidad de miles o miles, millones, diría, de personas ligadas al lefebrismo, al tucismo o a otros movimientos, y hoy en día todos los benevacantes, todos los que dicen que ya no hay papa, que el último papa fue Benedicto XVI, son personas que están confundiendo a millones de personas con con una conducta y con un comportamiento y una relación intencional con las cosas sagradas que Dios detesta, que Dios vomita, porque son escándalo, son tropiezo y sobre todo no solo no tienen la certeza de la fe, sino que no tienen tampoco la unción de Dios.
no tienen la verdad. Y por lo tanto es un peligro, ¿no?, constante, y hay que ver qué tipo de actitud religiosa late detrás de estos grupos o de estas personas. ¿Por qué? Porque te pueden engañar. Tienen una apariencia de actitud religiosa, pero no es la actitud religiosa que está en comunión con Cristo y con su iglesia. Bueno, pues estos tres elementos vamos a analizarlos brevemente uno tras otro. El primero es la manera de ser y el aprendizaje. En cuanto a la manera de ser o en cuanto a conducta total, la actitud integra una pluralidad de funciones. Los procesos son afectivos, volitivos, cognitivos, se organizan en ella una estructura compleja. O sea, es maravilloso ver cómo la religión te invade por completo, porque un trabajo, no sé, una afición, un hobby, un deporte, el ser profesional en algo, no te invade todos estos campos, no te invade todos estos campos. Sin embargo, la religión, la fe verdadera, te invade todos los campos. La mente, los afectos, los sentimientos, las decisiones, todo, ¿no? Eh, y esto es maravilloso. Pensar que solo Dios, como Dios, lo quiere todo de ti y te pide todo y te exige todo porque te quiere dar todo. No es que Dios te robe nada, ¿no? Como decía Benedicto XVI, Dios nunca te quita nada, ¿no?, sino que te lo entrega todo. En una palabra, el conjunto de relaciones concretas de conocimiento y de afectividad en el curso de su historia, el hombre establece con las personas y las cosas y determinan su personalidad original. Los procesos psíquicos no se desarrollan en un circuito cerrado, esto tiene que ver también con el segundo punto que ya algo hemos hablado, y están en relación continua de intercambio con el mundo. O sea, esto es así, ¿no? Por eso hay una evolución, un crecimiento y una progresividad, ¿no?, en el descubrir a Dios, en buscar a Dios, aunque sabemos que teológicamente es Dios siempre el que te busca a ti, el que te está llamando constantemente a la puerta, el que te va dando signos de su presencia y de su providencia a lo largo de la vida para que le reconozcas, le adores, le ames. Y le conozcas en verdad, como un objeto intencionalmente buscado, amado y querido. De ahí la vida de oración. La oración es esa relación íntima y personal con un ser vivo, con una persona, que además su esencia es eso, es la existencia, existe para amarte, para darse a ti, para donarte todo lo que Él tiene, para hacerte partícipe como hijo de lo que Él es. Qué maravilla la fe cristiana, ¿no? Y también la afectividad, como la inteligencia, se desarrollan en un contexto social. Por lo tanto, aquí puede pasar de todo. Por eso aquí vemos la cantidad de testimonios a lo largo de la vida, ¿no? Recuerdo a Newman, a Cardenal Newman, otros que eran protestantes, se convierten en católicos, otros que han sido ateos durante muchos años y por fin les llegó, ¿no? El Señor les llegó esta luz de lo alto y pudieron comenzar a volar, ¿no? Pero ya tenían algo de plumas ahí en el sentido positivo y podían elevar su pensamiento a Dios, estaban buscando. Entonces, el encuentro con Cristo, que es algo único en el género de cualquier otro encuentro personal que tienes en este mundo, ese encuentro con Cristo que es único y maravilloso, increíble, divino, que te llama a una vocación divina personalizada para ti, a vocación de entrega, de sacrificio, al sacerdocio, al matrimonio, a la vida consagrada, estos tres grandes caminos, ¿no?, que la Iglesia siempre te abre para entregarte a Dios a través de los hermanos y de la Iglesia. Bueno, pues es el contexto social, te está claro que hay todo un camino y hay un periplo con muchos eslabones, muchos vaivenes, altibajos, ¿no? Te puedes desviar, puedes entrar, puedes salir. El tema es que Dios siempre te da ese tiempo y su paciencia nos salva. El otro día decía una señora, pues quiero que venga ya, que arregle todo, tal. Digo, bueno, que no venga tan pronto, no vaya a ser que y nos pille a muchos sin confesar aún, ¿no? Entonces, lo importante es dejar que Dios sea Dios, dejar que los tiempos de Dios se cumplan según su horario y según su reloj, porque Él es cronocrator, señor del tiempo. No tenemos nosotros el crono, nosotros tenemos un relojito simbólico, un poquito solar y poco más ahí, que vemos unas estrellitas. Pero el Señor domina los tiempos, está por encima del tiempo y los domina. Y es Él el que tiene que decidir, ¿no?, cuándo, cómo y dónde, y lo hace siempre bien, de forma sabia y de forma justa, así como se encarnó Cristo en la historia cuando se tenía que encarnar en el seno de una virgen, así como Cristo padeció cuando tuvo que padecer y de la forma, ¿no?, bajo la forma de la cruz, que era la que Dios había elegido para significar precisamente ese abrazo cósmico, ¿no?, a toda la creación necesitada de la redención, de la sangre divina de nuestro Salvador. Es decir, Dios hace bien las cosas, dejemos que Dios sea Dios. Pero desde luego a ti lo que te dice es eso. Tienes tiempo mientras vives en esta única vida que se te da, como dice la carta a los Hebreos, solo se vive una vez, solo se vive una vez.
Apaga el televisor y escucha aquí a Lorenzo y es esto, ¿no? Todos estos eslabones de este camino de madurez cristiana, pues pasa, como digo, por muchos hitos, por muchos momentos diferentes, pues incluso dejar de ser creyente para volverte agnóstico, ateo, escéptico, que eso le pasa también a millones de personas. Actualmente hay millones de personas bautizadas que viven, iba a decir como borreo, pero no, como laicos disfrazados de cristianos, o mejor dicho, como laicos paganos, ¿no? O como bautizados paganos. Por lo tanto, no se diferencia su comportamiento en la vida social, en la vida personal y familiar de cualquier otra persona, ¿no? Por el hecho de haber recibido el sacramento. Ahí está la clave, ¿no? No ha habido un aprendizaje y la experiencia religiosa no actúa en su manera de ser y por lo tanto falta un componente esencial en esta estructura que estamos viendo de actitud religiosa, ¿no? Para definirte, ¿no? Para saberte y conocerte como creyente verdaderamente, ¿no? De manera que la actitud es siempre, por lo tanto, personal y social. Hemos visto esto, los tiempos de Dios pueden permitirte incluso eso, mientras hay vida y esperanza, en el sentido que puedes ir creciendo y madurando en estatura, sabiduría y gracia, todos estos procesos psíquicos. No es lo mismo, yo ahora tengo más de 40 años, no es lo mismo lo que pensaba hace 20 o hace... No, Cristo siempre ha estado en mi horizonte, el Padre, nuestro Señor Jesucristo, siempre le he ido conociendo, aquí más, aquí menos, pero desde luego la relación con el Espíritu Santo de Dios, con sus frutos, con su docencia, con su maestría interior para llevarte a la verdad plena, todo esto ha ido cambiando, es un movimiento, es un dinamismo, es una apertura de mi vida y de la vida de todos los que estamos siguiendo al Señor. Es propio del discípulo el caerse, el levantarse, el estar hoy en el lago de Genesaret, mañana en el Tabor y pasado mañana en el Calvario, o bien a los pies de la tumba vacía de Lázaro, o bien en el Santo Sepulcro rezando a lágrima tendida con María Magdalena, o bien viendo ascender, ¿no? Junto con 500 hermanos a la humanidad santísima y gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y todos esos momentos de tu vida te van haciendo crecer, ¿no? Y que tu fe sea cada vez más madura, más acrisolada, ¿no? Que haya pasado por el crisol de la prueba, como nuestro padre Abraham y tantos otros, ¿no? Pasaron precisamente para tener al final en su vida esa experiencia de la obediencia de la fe. Seguimos avanzando, vamos a por ello. La misma palabra lo dice, la actitud no es una mera, perdón, manera de ser frente a alguien o frente a algo, no es una manera de ser, es decir, algo de disposición favorable o desfavorable. Esto es lo que hemos visto antes, discúlpenme. Seguimos adelante. En cuanto a la manera de ser o en cuanto a conducta total, la actitud integra una pluralidad de funciones. Esto es lo que hemos estado viendo también y hemos visto este intercambio con el mundo, el contexto social necesario en esta experiencia personal y social. Vale, manera de ser y aprendizaje. Y ahora sí, ya seguimos adelante. Por ser fruto de la interacción de diversos procesos psíquicos y del intercambio del individuo en su medio sociocultural, la actitud religiosa, siempre estamos hablando de la actitud religiosa, es una estructura dinámica. Esto también lo hemos podido estar viendo hasta ahora de forma clara. Vamos a por ello. Un equilibrio evolutivo y se caracteriza en consecuencia por una cierta estabilidad, a la vez que por su apertura al intercambio con el mundo. La estabilidad y la integración no alcanzan el mismo nivel en todos los individuos. Los adultos realizan ordinariamente una integración más elevada que los niños. ¿No? De hecho, sería lo lógico, ¿no? Ser cada vez más espiritual, en este sentido, más consciente de que la vida tiene una carga espiritual y un reto espiritual impresionante. Es el desafío de la vida al final, es recibir, ¿no? La recompensa por una buena vida, una vida lograda en la virtud, en el mérito, y no desechar la vida, ¿no? Perderla, no en el vicio, en la corrupción, en el demérito, ¿no? En el castigo, que de algún modo es un autocastigo por haber decidido entregarte al mal, ¿no? Al poder, a la vanidad, a tanto pecado que hay en este mundo, ¿no? Sin embargo, es frecuente que incluso el adulto no haya llegado a estructurarse suficientemente. Bueno, regiones enteras de la existencia pueden permanecer inasimiladas en la personalidad y la religión, por ejemplo, puede reducirse a la periferia de la existencia personal. O sea, esto es pues esta es la clave en esta breve reflexión dentro de la manera de ser o de aprendizaje, en la que hay regiones inasimiladas en la personalidad, también del adulto, y sobre todo del adulto, que al final
no dejamos de ser personas desequilibradas desde que nacemos hasta que morimos. El que no esté desequilibrado, que tire la primera piedra, ¿vale? Es una manera de decir, como el Señor dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, si tú consideras que psicológicamente eres puro, tienes un problema mental muy serio, ¿vale? Si tú piensas que no tienes problemas psicológicos, es que tienes un problema muy serio. Por eso necesitamos a la conciencia de la Iglesia y a la mente de la Iglesia, que es la propia mente de Cristo, infalible, recta, santa, pura, ¿no? Inefable, para orientarnos, para guiarnos. Necesitamos la sabiduría de Dios y su gracia para poder contrarrestar, ¿no?, todo el peso de nuestra caída como seres que necesitamos redención. Bueno, pues el adulto tiene regiones que no están asimiladas en su personalidad y la religión no solo, pues eso, aparece como algo, muchas veces, no solo algo poco importante, sino que lo rechazan prácticamente hacia la periferia, ¿no?, de la asistencia personal. Esto pasa mucho, por ejemplo, antes cuando estaba como en las parroquias, ¿no? Pues se veía, ¿no? Llegaba el momento de la cofradía en Semana Santa, ¿no? Y de repente aparecían 20 o 30 personas que no sabían ni quiénes eran, ni cómo se llamaban, ni de dónde aparecían. Eran como, ¿no?, como espectros que solo aparecen en la vida parroquial esos 4, 5 o 10 días, ¿no?, de vida eclesial. Por lo tanto, no tienen esa... ¿Cuál es su periferia? Bueno, pues simplemente esa devoción popular o a esta imagen o a esta realización de este teatro que hacemos aquí o, ¿no?, o una procesión, tal, algo serio, algo bonito, pero que no deja de ser, en el fondo, no deja de ser algo periférico que no te afecta. Por lo tanto, ahí no hay una verdadera actitud religiosa. Es muy difícil, ¿no?, en ese sentido, hablar del adulto cristiano cuando simplemente te dedicas a poner, pues eso, unas flores una vez al año a Jesucristo, ¿no? O a la Santísima Virgen María. Bueno, o bien la vida afectiva puede encontrarse agobiada por una voluntad de éxito profesional. También pasa esto, ¿no? Entonces, esto está hablando un poco de cómo dejamos de lado, ¿no?, y vamos hacia el ídolo, ¿no?, de este mundo y parece que es el nuevo, pues eso, el Dios al que hay que adorar, ¿no? El éxito o que te vaya bien o el estudio, en el caso de los estudiantes, tal. O sea, el ser más, estar mejor, el estar preparado, tal, pero como que te agobias, ¿no? La vida, te afanas como Marta y te olvidas de lo principal, ¿no?, que es de reconocer a Dios, amar a Dios, seguir los pasos que Dios te va, con los que te va guiando a lo largo de tu vida, ¿no?, en tu familia, en tus raíces, en tu patria, ¿no?, amando los valores fundamentales de tu corazón que son espirituales, son espirituales. No te los va a dar ni el Estado, ni te los va a dar un grupo de amigos, ni te los va a dar un, no sé, una institución académica. Los valores no los da este mundo. Los valores vienen de fábrica, ¿no?, y es la ley de Dios en nuestros corazones que tenemos que reconocerla y seguirla, ¿no? Por eso los hombres, también aquellos que no han conocido a Cristo, que no profesan la fe cristiana, pueden llegar a salvarse. ¿Por qué? Porque esa ley está inscrita en el corazón de todo hombre. Imago Dei. Esa ley y esa imagen de Dios está en todo hombre. Por eso un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo Padre, Padre de todos, ¿no?, dice San Pablo. Esta falta de integración puede ser ocasión de conflictos entre diferentes regiones de la personalidad e incluso puede ocurrir que a causa de una exclusión radical y precoz, los vectores dinámicos reprimidos constituyen otros tantos núcleos extraños a la persona, lo que constituye el supuesto de la existencia propiamente patológica. Imaginaos una persona que solo acude a Dios de forma patológica cuando, no sé, ha tenido un accidente de coche, ¿no? O tiene un problema, o le diagnostican una enfermedad grave o tal. Es decir, personas que solo cuando hay pavor y temblor, hay miedo, hay sensación de que tú no controlas, de que tú no dominas la realidad, de que no eres señor del tiempo y de la historia, bueno, caes en la cuenta de que tienes que ser humilde, de que eres persona, de que eres criatura, pues solo en esos momentos, de forma patológica y extraña, pues acudes, ¿no? Que está muy bien que lo hagas, menos mal que el Señor nos ha dado esa intuición también de últimos auxilios, ¿no?, o primeros auxilios, como lo queramos llamar, para cuando estamos en alarma, ¿no? Estamos en momentos de tensión, de crisis o de encrucijada en nuestra vida, pero desde luego no es tampoco la actitud madura
ni de broma, ¿no? El ir apartando a Dios y además solo de forma extraña, pues se mete, ¿no? Dentro de... Y además todas las fuerzas religiosas de tu ser no las has aprovechado en muchísimo tiempo. Ahí está el pecado de omisión para navegantes, para cristianos y creyentes católicos, por supuesto, que muchas veces nos hemos dedicado a pensar cosas y a decir cosas, pero no hemos hecho nada. Muchos pensares y muchos decires y no hemos realizado obras de amor, ¿no? Y de misericordia. Bueno, y esta personalidad pues al final se viene abajo, ¿no? Porque es un castillo de naipes, es una construcción en base a los ídolos, ¿no? Todo el tiempo que no has dedicado al acto religioso, lo has dedicado al acto idolátrico. Todo el tiempo que no has dedicado a Dios, a la oración, al crecimiento de la vida espiritual en tu corazón, lo has estado dedicando a enfangarte en las cosas de este mundo. Por lo tanto, además, cuando después acudes a Dios de forma amorfa, de forma espeluznante, telúrica, ¿cómo decir? Extraña, precoz, como dice aquí, ¿no? Pues claro, esos vectores dinámicos no los tienes ni recolocados. Todo lo que es la religión serena, aceptada, querida, amada, la costumbre de la oratio, del ora y del labora, de la presencia de Dios, del amor a la Eucaristía, a la vida sacramental, de saber cuándo tienes que hacer una cosa y cuándo otra, el discernimiento, ¿no? Todo esto no lo tienes integrado, entonces al final son comportamientos extraños, ¿no? Porque tu aprendizaje ha sido erróneo, ha sido demasiado parcial o prácticamente inexistente. Dos procesos, sobre todo, dentro de esta manera de ser y aprendizaje, que es el primer elemento de la actitud, juegan un papel esencial en la estructuración de las actitudes. El complejo de Edipo y el aprendizaje. El complejo de Edipo no voy a hablar aquí, cualquiera que se quiera meter en internet y ver tanto lo bueno como lo malo que tiene y las críticas también que existen, ¿no? En este sentido, a este J, al Freud de turno, pero desde luego está ahí, es una realidad que existe, que nada tiene que ver con paranoia ni con cosas extrañas, sino que es así, como la naturaleza tiene una impronta y ese complejo actúa e interactúa a lo largo de muchos años, digamos, toda la vida está en nosotros, así como en otras especies de la naturaleza, ¿no? Y de este mundo, ¿no? Creado por Dios. Bueno, antes del Edipo, el niño tiene ya su carácter, pero su personalidad solo se diferencia y estructura a través del Edipo y a través de su repetición en el curso de la adolescencia, ¿no? Esto puede parecer exagerado, pero realmente hay muchísimo, ¿no? Del carácter forjado sin este complejo, pero que este complejo comienza ya en muy temprana edad a interactuar, ¿no? En las relaciones paterno-filiales, ¿no? Esta imagen lo dice casi todo, ¿no? Aquí el niño se va con la madre, la abraza a la madre, quiere estar ahí y le pone un pie en la boca al padre prácticamente, ¿no? Y le quiere tener como lejos, ¿no? Parece que está uniéndolos, que se une a ellos porque quiere mantener ese vínculo, está claro, es el hijo, está en medio, pero a uno le quiere cerca y a otro le quiere lejos, ¿no? Bueno, el aprendizaje no modifica a la persona tan profundamente como el Edipo, pero contribuye en gran parte a la formación de actitudes religiosas. Y estamos hablando de cosas muy básicas de la actitud religiosa. Estamos diciendo esto del Edipo influye, por supuesto, ya lo bestia, pero también vemos que gran parte se debe a la formación. Bueno, vamos a ver aquí qué es lo que se puede hacer, ¿no? Dado que la personalidad se elabora a través de los intercambios que mantiene con los objetos, con los demás hombres y con su medio cultural. Por otra parte, hemos puesto de relieve más atrás la importancia del mensaje religioso que es único, capaz, al parecer, de descifrar las huellas religiosas existentes en el mundo. O sea, esto es evidente, solo el mensaje religioso puede descifrar las huellas que existen en el mundo, ¿no? Que te remiten a Dios, ¿no? En la búsqueda de lo divino. Pero claro, no es lo mismo estar en un ambiente cultural X, o uno Y, o uno Z, en donde una religión se profesa de un modo o de otra, ¿no? Y con unas características u otras, porque eso te va a influir, esa formación religiosa en tu forma mental, te va a influir también en tu comportamiento, en tu manera de ser, ¿no? Ese aprendizaje de la religión cultural o asumida culturalmente, no es lo mismo nacer en Arabia Saudí o en Irán que nacer en Israel hoy o nacer, no sé, en Colombia o en Argentina. Bueno, pues todo eso influye dentro también de nuestra actitud religiosa, también para comprender otras opciones, otros caminos
eh, y otras revelaciones que nunca serán, por supuesto, la revelación pública de Dios mismo, que solo puede haber un Dios, que es Cristo Jesús, no el Hijo de Dios vivo, que nos revela al Padre en el Espíritu y que es el que por el que podemos aprender, es el maestro interior del alma humana para aprender no solo lo que dicen los textos sagrados, sino lo que la historia ha hecho y ha revelado a través también, ¿no?, del texto sagrado de la propia historia de la salvación, que son los acontecimientos históricos, el Nuevo Testamento especialmente, y los Hechos de los Apóstoles, y a continuación toda la vida de la Iglesia, todos los signos, milagros, profecías que la vida de los santos han desplegado a lo largo de la historia, también ahí está la revelación pública de Dios a nosotros, cristianos, católicos. Pero desde luego no interfieren, ¿no?, también en ver cómo hay otras realidades religiosas, otras etnias, culturas, países enteros que están bajo otros prismas, otros aprendizajes, que eso influye en su manera de ser también, por lo tanto, en su manera de presentarse ante el mundo, ¿no?, y de ver las huellas religiosas existentes en el mundo. Todas las religiones pretenden decirle a sus fieles, a sus adeptos, a sus fieles, a sus seguidores, cuáles son las huellas religiosas de Dios en el mundo. Por lo tanto, hay siempre una doctrina, ¿no? De lo que hay que ver es cuál es esa doctrina común en donde nos podemos unir para forjar ese camino hacia Dios Padre, ¿no?, que de algún modo solo ha sido revelado plenamente en Cristo Jesús, ¿no?, Señor nuestro. Bueno, pues ahí comienzan esos puntos comunes donde podemos confluir algún día en la experiencia vital, existencial, espiritual de Dios eterno, uno y trino, que es quien se va a revelar a todos los hombres cuando llegue el momento. Pero en este impasse, en este periodo de tiempo de gracia y misericordia, o tiempo de gracia y penitencia, que es el tiempo vivido aquí en la tierra, estamos de camino hacia esa experiencia. Y de camino hacia ella sí podemos acercarnos más a la revelación pública o bien a las revelaciones, ¿no?, en otros contextos que no son revelación de Dios, ¿no?, propiamente, pero que sí que tienen puntos, como decimos, religiosos, de religiosidad verdadera. Por eso son reconocidos también por la Iglesia como religiones, ¿vale? Pero el aprendizaje no instaura una actitud en tanto que no impregna verdaderamente la persona. Este aprendizaje es un aprendizaje, al final, fútil, banal, ¿eh?, demasiado pobre. Es preciso que ésta se apropie de las enseñanzas recibidas en lugar de conservarlas como un cuadro de ideas extrañas en su vida. Una actitud verdadera, por lo tanto, se apropia de los elementos aprendidos. Esto es como tantas veces en las parroquias, ¿no? Se dice, no, pues tal, ya se confirman y se van. Vuelan, pero no vuelan a las cosas de Dios, no, se vuelan al mundo. Han sido confirmados, el Espíritu Santo parece que les ha dejado el sello y desaparecen de las parroquias, de la vida parroquial, de la vida eclesial, ¿no? Desaparecen entre comillas, porque esa persona ha sido ungida para precisamente ir al mundo, ir a predicar y anunciar el mundo, ¿no? Se puede ver también por este lado, no tienes por qué estar siempre en un grupito de parroquia, no sé qué cosa, para ser un cristiano adulto verdadero, pero es verdad que la vida de comunidad en cuanto al sacramento de la Eucaristía, al sacramento dominical, sí que no se puede jamás deteriorar o marginar. Y por lo tanto, bueno, ahí hay muchísimos millones de personas que han recibido ciertas enseñanzas durante cierto tiempo, cierta catequesis durante cierto tiempo, pero después han dicho hasta aquí, ya no llego más, ya no doy más de mí, ya no quiero saber más, no, ya no me interesan más las cosas de Dios, ya no entiendo o ya no me autopercibo necesitado de, de una formación catequética, ¿no?, de una evangelización, etcétera. Hay muchos motivos. La mayoría de los motivos siempre para dejar las cosas de Dios es la soberbia, el individualismo, el materialismo, ¿vale? Que llevan al espíritu pues a pactar con Satanás las cosas del mundo y olvidarte de Dios, darle la espalda a Dios. Por lo tanto, es un pecado de apostasía y de impiedad. Y más aún el antitestimonio de haber sido cristiano, bautizado y confirmado en la fe y haber abandonado el redil de Cristo. Tenemos en ese sentido mucha más responsabilidad de aquellos que no han recibido las gracias del sacramento y sin embargo y siguen en esa periferia también, ¿no?, de la formación integral cristiana. Pero es que los cristianos que le han conocido y le han seguido hasta cierto punto y que después le han abandonado al Señor tienen siempre más responsabilidad de cara a sus hermanos y también se les pedirá cuentas, ¿no? A mí se me pedirán cuentas también de lo que he dejado de dar, ¿no?, en el nombre del Señor que Dios me había dado
para otros, ¿no? Bueno, una actitud verdadera, por lo tanto, se apropia de los elementos aprendidos. Esto es evidente. Uno puede estar escuchando 1000 catequesis, pero si por un oído me entra y por otro me sale, pues nada, no aprendo nada. Mis alas no crecen, nunca voy a volar solo comunitariamente, quiero decir, eclesialmente, en la vida real, la vida adulta, y no voy a prosperar en la vida espiritual. Voy a seguir siendo, pues eso, no solo un aprendiz, sino probablemente eso, un apóstata, un hombre que abandona los valores básicos espirituales y profundos que son los que perfeccionan su naturaleza humana y los que hacen que su camino espiritual sea cada vez más potente, más fructuoso, más luminoso. Bueno, pues esta profundidad religiosa se da y esta actitud se da siempre en tanto y en cuanto los elementos se aprenden. Hay que ser un buen alumno del Espíritu Santo. Si no eres un buen alumno, bueno, no te sirve de nada estar matriculado en la escuela del Espíritu Santo si no asistes a clase, no abres el libro, no subrayas lo principal, no memorizas y no retienes, como diría Aristóteles, ¿no? Gran filósofo. ¿De qué te sirve conocer si no retienes aquello que aprendes? Bueno, lo aprendido es aprenderlo, ¿no? Interiorizarlo, meterlo en tu mente, en tu corazón, así como la palabra de Dios es. Tienes que rumiarla, tienes que realizar ese ejercicio de ejaculatoria diaria, de oración diaria intensa, para descubrir que la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y solo así haciéndolos verdaderamente productivos. Bueno, pues esos elementos tienen que ser aprendidos. Y por último, la relación intencional a los objetos, la relación intencional a los objetos en este ámbito de la actitud religiosa, bueno, pues y las personas constituye la segunda componente de la actitud. Vamos a ver el segundo componente de la actitud, la relación intencional, que es en la que estamos, hemos pasado ya del aprendizaje, por lo tanto, y la manera de ser, a esta actitud relacional. Se encuentra orientada de una forma específica hacia objetivos que el hombre considera como dependientes de su propio campo de acción. Rasgo que la diferencia del carácter, el cual, la diferencia del carácter, designa un modo de reaccionar más o menos general de una persona sin especificación de las situaciones o de los objetos a las cuales se aplica, ¿no? Se encuentra orientada de una forma específica hacia objetos que el hombre considera como dependientes de su propio campo de acción. ¿Vale? Esto de diferencia del carácter, ¿ok? Es algo distinto del carácter como tal. No es que es más alternativo, es más aprensivo, más cerrado, pues más introvertido. No, yo soy más extrovertido, tal. No, no es un tema de carácter. El tema de la actitud y de la relación intencional se basa en que está dentro de tu campo de acción y tú eres el que decides dónde vas a prestar atención, qué es lo que vas a realizar, el sentido que le vas a dar y por qué haces lo que haces y no haces otras cosas, ¿no? Esto es importante, ¿no? No designa un modo general de ser, no de situaciones, objetos que te relacionas con este carácter, con este otro, con esta manera de ser ante unos y otros, no. Se trata de algo diferente, ¿vale? Es una relación intencional que sabes que te implica y te complica muchas veces, que es independiente del carácter, ¿no? Independiente, digamos, difiere del carácter como tal, y que te está llevando a tener esa relación siempre consciente, intencional, libre, intencional, con las cosas de Dios y lo que Dios pues te invita a realizar, ¿no? Esto es una de las multitudinarias peregrinaciones a Chamdavila en la Codosera, Extremadura, España. Es la Virgen de los Dolores, creo que es, bueno, impresionante imagen, ¿eh? Bueno, qué maravilla. Millones de estas personas, está fenomenal que la gente peregrine, que visite lugares de apariciones, aunque sabemos que la iglesia solo puede dar el nihil obstat, básicamente, o sea, no consta que haya algo contrario a la fe, a los dogmas de la fe, pero desde luego de nada te sirve todo esto y peregrinar 800 kilómetros, hacer el camino de Santiago, Czestochowa, Roma o ir a Jerusalén y vestirte de sayal y lapidarte allí si quieres, bueno, darte unos azotazos ahí con un buen cilicio, ponértelo en el brazo, en la pierna, donde tú quieras. Si después no respetas a tu prójimo, no le amas, no le quieres, no buscas cómo ayudar a un necesitado, no quieres dar consejo al que te lo pide, no quieres enseñar, no, huyes de enseñar las verdades, pactas con las mentiras, realizas actos, ¿no? Tienes hábitos y costumbres viciadas y viciosas de tantos años que no quieres cambiar, no te confiesas sacramentalmente cada 15, cada mes, a 15 días. Es decir, no estás en la vida, en la gracia, en la vida de la iglesia,
Todo esto se puede convertir fácilmente en sectarismo, en fanatismo, en desequilibrio mental, en un montón de cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final no son más que periferia, sino estas filas, estos peregrinos, no están engarzados en el cuerpo místico de Cristo, que ¿a dónde confluye? A la Sagrada Eucaristía, al culto eucarístico. ¿Dónde confluyen? A pedir perdón por los pecados, a convertirte de forma personal y tener esa relación intencional con el objeto de Dios y de la Santísima Virgen María, que se transformen en obras reales, ¿no?, de amor al prójimo como a ti mismo, ¿no? ¿Cuál es el mandamiento principal de la ley? Le preguntaba el fariseo a Cristo, ¿no? Y esa ley, esa Torá, con más de 600 preceptos, el Señor lo resume en uno y dice, y en este también. Y este otro que también no está mal, aquí ya forman una unidad, ¿vale? Como el cuerpo y el alma forman una unidad, así este precepto del amor, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Si no llegamos en esa relación intencional con Dios al prójimo, al amor al prójimo verdadero, auténtico, no tenemos una actitud religiosa verdadera. Por lo tanto, todos los intimismos o todas las, vamos a decir, las cosas mágicas, entre comillas, o extraordinarias o sobrenaturales que se pueden dar y que atraen a miles de personas a veces a lugares de apariciones, véase Medjugorje, véase tantas, ¿no? Es decir, que atrae más lo extraordinario que lo ordinario de la vida santa, de la vida adulta de un cristiano, pues ahí puede haber problemitas. Puede haber problemitas serios. ¿Por qué? Porque no tienes los elementos aprendidos de la fe católica y no los tienes integrados, no los tienes ni aprendidos ni integrados. Tu manera de ser realmente no es religiosa, sino que estás buscando alternativas a la verdadera religión, sucedáneos, estás buscando experiencias místicas extrañas, ¿no? Estás buscando recovecos o sótanos donde poder interpretar a tu modo y manera y no según la iglesia lo que Dios quiere para tu vida. Estás enajenándote todavía más si no tienes una psique equilibrada y un potencial humano ya formado en la conciencia de la iglesia y te colocas en manos simplemente de intuiciones tuyas personales, no te formas, no quieres aprender realmente lo que la iglesia te ofrece y simplemente estás ahí un poquito, ¿no?, como para ver lo más sensacionalista del último momento, lo más amarillo, ¿no?, la última prensa celestial y la última aparición, bueno, pues puedes tener problemitas muy serios, muy serios. Quizá no los tengas hoy, pero mañana seguro que los vas a tener. Si no vas a esta relación, como digo, intencional, más seria y más adulta, que te lleva aquí, te tiene que llevar, ¿no?, a la caridad. Aquí pongo a Madre Teresa de Calcuta como un ejemplo de caridad práctica, práctica. La caridad ya no es solo pensar bien o hablar bien, que también enseñar la verdad y hablar a otros de la verdad es una caridad ejercida en ejercicio, enseñar, ¿no?, el ser docente, el enseñar la verdad de Cristo, el anunciar el Evangelio, pero la caridad también tiene que ser esa práctica, ¿no? Tienes que hacer cosas por los demás, esas obras espirituales, corporales y espirituales de misericordia que acompañan a toda la iglesia. ¿Por qué? Porque, mira, la agresividad frente a la religión, por ejemplo, puede representar una actitud deliberada de un hombre que no tiene forzosamente carácter agresivo, pero la inversa puede también presentarse. Término de hábitud no conviene para expresar la relación intencional con el mundo, aunque en revancha toda verdadera actitud implica diversas habitudes. Es decir, tienes que tener ciertos hábitos ya para tener esta actitud religiosa positiva, colocada, ¿no?, ordinaria, estable. Pero sin embargo, hay muchos otros que pueden pensar que están en una actitud correcta, ¿no?, deliberada, ¿vale?, cuando lo que están es representando un carácter agresivo frente a la religión verdadera o frente al auténtico espíritu de la religión, de la religión, es decir, de la revelación, vamos a decir, de cómo la verdad antropológica y teológica están engarzadas en el corazón del hombre, sin necesidad de que un hombre venga a hacer ideología de la religión. Esto ha pasado mucho ahora en el mundo del ecumenismo y todas las críticas falsas, aberrantes, satánicas, diabólicas a su santidad Francisco I. Se debe a esto precisamente, es una agresividad frente a la religión falsamente entendida y son hábitos que ya son los hábitos de etiquetar, de juzgar y de condenar, y esos hábitos no profesan, no pueden profesar una fe auténtica y no pueden provocar en el hombre una actitud religiosa verdadera.
y por lo tanto eres tú el que te automarginas y te quedas fuera, ¿no? Te quedas fuera en esa relación intencional equivocada eh, que corroe la misma entraña, la misma esencia del espíritu de la religión, ¿no? De la revelación de Dios a los hombres. La religión al final es lo que Dios dice a los hombres y lo que Dios es, ¿no? Y lo que los hombres escuchan de Dios, ¿no? A través de su palabra, a través de los signos, de los medios de la salvación, del testimonio de los santos en la iglesia, etcétera. Pero desde luego mucho de esto sucede hoy, ¿no? Hay malos hábitos pensando que están engarzados o injertados en una actitud religiosa cuando no es verdadera actitud religiosa. Antes aludía o ponía como ejemplo la actitud del propio San Pablo. Él se pensaba que estaba siendo religioso como el que más, cuando lo que era un fariseo diabólico, ¿no? Cuando persigues a cristianos, mujeres, niños incluyendo, ¿no? Es decir, hay injusticia, ídolo, alevosía, superioridad, soberbia, supina en el pecado de religión, que es de los más graves que hay en este mundo. Pecado de religión es atacar a otros, ¿no? En el nombre de Dios. Fijaros que también aquí mando una lanza y un aviso a los que han defendido tanto las santas cruzadas. De las 8 cruzadas que ha hecho la Santa Madre Iglesia para recuperar los santos lugares, solo una salió bien, que era la primera, y salió bien porque la providencia divina permitió que los enemigos de los cristianos se estuvieran pegando cerca de Jerusalén, en un campo de batalla abierto, ¿no? Los musulmanes estaban pegando entre ellos, los otomanos, las diferentes ramas de los ejércitos musulmanes, pero el resto salieron todas mal, fueron todas terribles. O sea, no hubo prácticamente ningún fruto espiritual que no fuera más desazón, más desarraigo, más tal. Otra cosa es la defensa legítima que se hizo del bastión de Europa y de la cristiandad en Europa, pero quiero decir, muchas veces usó el nombre de Dios en vano, permitiendo que la guerra santa fuera el ariete necesario en ese momento, así lo vieron papas y reyes cristianos, para hacer el qué, el ridículo. Hicieron el ridículo casi siempre, ¿no? Ricardo Corazón de León fue de los grandes exponentes, el otro tal, pero todos al final tuvieron que abandonar, tuvieron que desechar sus planes, ningún plan les salía bien, ninguno de los recorridos de las 8 cruzadas fue normal a lo que habían trazado, lo que habían pensado. ¿Por qué? Porque Dios actuaba allí. Dios le estaba diciendo, vuestro hábito, vuestra costumbre ahora mismo no es la actitud religiosa, no es la actitud religiosa propiamente, eso es evidente, ¿vale? Otra cosa, como digo, que hubo cosas y empresas colosales que se pudieron realizar los cruzados y los crack y los grandes castillos, los grandes controles que hicieron también, o de algún modo fueron un bastión, un dique de contención para una galopante, ¿no? Extensión del mundo otomano, pero ahí dejo ese dato, ¿vale? Por sí misma, la actitud no es todavía un comportamiento, pero en cuanto a estructura personal abierta al mundo, predispone a un comportamiento favorable o desfavorable con relación a un objeto dado. Esto lo hemos dicho también antes. Esta es la tercera característica de la actitud, porque al representar una actitud personal, sus creencias están lejos de ser neutras desde el punto de vista emocional y práctico. Es decir, al ser una creencia, todo lo que es y tiene que ver con la fe no es nunca neutral. Es decir, afecta a la vida, a la praxis, y afecta a lo emocional, es decir, te afecta a ti en lo más profundo de tu ser, ¿no? Tus emociones y tu sentimiento espiritual, ¿no? Tu sentimiento de pertenencia a Dios y a la Iglesia, ¿no? El ser miembro de Cristo tiene que afectar en todo momento, ¿no? No puede ser algo, por eso tiene que ser una intención clara. Yo me levanto, quiero ser católico, vivo como católico, me acuesto como católico, duermo como católico y cuando muera el Señor que me lleve, por favor, como católico. Y es muy importante eso, tener ese temor de Dios, del que muchos falsos profetas hablan hoy en las redes, ¿no? Precisamente para ejercer el temor de Dios, no lo que yo considero que es el temor de Dios. El temor de Dios es seguir, ¿no? Seguir la voz del Padre a través de la Santa Madre Iglesia, en obediencia a los jerarcas de la Santa Madre Iglesia, escuchándole, respetando lo que dicen. Muchas veces, a veces sin comprender o sin saber el por qué, aquí y ahora, y no entiendo yo, pero eso vete rezándolo y vete viendo el por qué. Pero desde luego no te quedas en un ámbito neutral, ¿no? O simplemente te margina la actitud religiosa, al contrario. Jamás, siempre te implica y te complica la vida. Y esto es maravilloso, ¿no? Tienes que complicar e implicar. Pero en este grado de la caridad real, ¿no? Y aquí ponía Madre Teresa de Calcuta también la Cáritas,
no deja de ser un exponente, vamos a decir, los brazos de Cristo, de la acción de una parroquia, de las parroquias del mundo entero, una acción práctica en donde se da esa actitud religiosa verdadera y auténtica, independientemente de si se puede gestionar mejor, si se puede hacer mejor, si no sé, si se coordina esta actividad o esta otra de forma más eficaz o no, o si consideras que el banco de alimentos está vetado menos de lo que tenía que darte, no sé, o que consideres incluso que tantas cosas están cogidas con pinzas, ¿no? Y que el objetivo al final no es tanto el dar cosas o el acoger y el escuchar también, tal, sino el anunciar a Cristo. Es el gran objetivo de la Iglesia en todas sus acciones de caridad, ¿no? Pero desde luego, la caridad también es un gran exponente aquí de vida práctica, es decir, te implica emocionalmente y te implicas en actos reales, en hechos constatables. Por el contrario, en la medida misma en que se encuentran integradas por el sujeto en su profundidad psíquica, las creencias, por lo tanto, se convierten en formas de orientación práctica. ¿Vale? Pues eso. Dime, cuéntame tu fe, ¿no? Y yo con mis obras te mostraré mi fe, ¿no? La carta de Santiago, ¿no? Tú me podrás hablar de tu fe las veces que tú quieras y más, pero yo con mis obras te mostraré mi fe. No me hace falta catequesis ni discursos. Por eso todo esto de las redes hoy es tremendo, ¿no? Porque yo he estado también años ahí, ¿no? Peleándome con este documento, este otro, porque este artículo tal, el canon tal, el otro no sé qué. Cuando dices, pero o sea, al final, el Señor no te va a pedir que te sepas el catecismo de memoria, el derecho canónico, los 47 libros del Antiguo Testamento y los 27 o 48, perdón, y los 27 del Nuevo Testamento. No te va a pedir que te sepas todo eso, aunque siempre te va a decir, ¿no? Como San Juan Crisóstomo, si no conoces la palabra de Dios, desconoces a Cristo. Pero para eso está ese caminar en la vida de la iglesia, en la comunidad, para que la palabra vaya calando en ti, vaya después rezumando en ti, dando fruto. Esa buena semilla de la palabra de Dios. Pero no te pide el Señor que seas un nerd, que seas un empollón, que seas un sabiondo, que seas un teólogo refinado, ¿no? Y completamente ya ensalzado, ¿no? Con 8 títulos universitarios para llegar a ser santo. No, el Señor te va a pedir obras reales de misericordia, corporales y espirituales. Eso es lo que sí te va a pedir el Señor y se lo va a pedir a todo el mundo, a todo cristiano bautizado, y vamos a ser juzgados en estas obras de caridad, no en las obras intelectuales, ¿no? De tus títulos, ¿no? Tus títulos, como decía Miguel, me los paso por el forrillos. Aplicando nuestro concepto de actitud a la religión, y ojo, la formación es lo que estamos dando, o sea, formación cristiana es fundamental para después dar sentido y significado también a las obras de piedad, a la caridad en ejercicio. Pero sin las obras, de nada te sirve que te sepas 40 tomos de teología escatológica o de teología litúrgica. ¿De qué te sirve? O sea, al final incluso te puede servir para ensoberbecerte más, ser más vanidoso, ser más petulante, ser más desagradecido, ¿no? Ser más extraño, ser más lejano de las personas y de sus problemas, y hacerte además, pues eso, tu propia secta, que es lo que hacen hoy tantos, ¿no? A todos niveles, a todos los niveles, ¿no? Escandalizando a los más sencillos y separándose de la comunión con la Iglesia. Aplicando nuestro concepto de actitud a la religión, resulta que se imponen distinciones cuyo estudio supondrá un cierto número de dificultades. La actitud es algo distinto de la opinión, la creencia o el comportamiento religioso, ¿vale? O sea, la actitud es algo distinto de la opinión, la creencia sin más, yo creo en esto o lo otro, o el comportamiento religioso sin más. O sea, la actitud es anterior, ¿no? A este comportamiento religioso, es algo diferente, a la mera creencia, es decir, yo creo en esto, ¿no? Estamos hablando de otra cosa, no se trata solo de yo creo en esto, por eso estamos describiendo todos estos elementos de la actitud, hemos dicho la manera de ser, el aprendizaje, la relación intencional. Bueno, en efecto, las creencias religiosas no constituyen necesariamente una actitud, no constituyen. Puedo decir, pues yo creo en tal, ¿no? Y pueden no ser más que opiniones heredadas del medio social determinante o convicciones intelectuales. Yo creo más en esto que en esto otro. A mí sí, según mi abuela me transmitió esto, me gustó más y sí, esto me parece mejor, ¿no? Comparativas o en oposición o simplemente con un discurso intelectual, ¿no? Tomándote un café, una cerveza con los amigos y ahí pues opinas, ¿no? O piensas que por decir que vives en España, que tienes una cultura ya
de algún modo tiene esos pozos de cristianismo, de catolicidad, pues que eso como que te hace más, no sé, te hace mejor. Tienes una medalla especial por haber nacido aquí. Pues no, o sea, si al final no vas a la actitud religiosa que implica tu vivencia de una fe concreta con obras concretas, todos son fuegos artificiales, ¿vale? Todos al final es un lodazal, no te sirve de nada más que vanidad, ¿no? De vanidades y todo es vanidad. Opiniones heredadas, etcétera. O sea, cosas que no te afectan a ti personalmente pueden estar disociadas de la verdadera personalidad, que es la tuya, que es la tuya. ¿De qué te sirve saber esto, lo otro, no sé qué? Bueno, tienes que llevarlo, ¿no? Esto es como ser forofo del Madrid, ser fans del Real Madrid y no sé, no saber qué hace tu equipo o dónde juegan, o yo qué sé, cuántos títulos tienen, es decir, no te implica en absoluto en tu personalidad. Fijaros lo que es la dimensión que hemos dicho, que es totalizante de la fe, o sea, la fe que realmente la creencia, la religión, si es una actitud verdadera, tiene que ser, como hemos dicho al principio, es un elemento dinámico, pero al principio decíamos, y una estructura compleja, pero aquí hablamos que es una conducta total, es decir, la manera de ser te implica una conducta total. La religión se tiene que dar en tu día a día, en tu trabajo, en tu familia. Todo el mundo tiene que saber que tu actitud ante la vida es religiosa, porque afecta a tu verdadera personalidad y si no transforma al sujeto ni a su medio, pues no es, ¿no? Entonces, por eso, fijaros la trampa, ¿eh? Puedes decir, sí, yo creo, o sí, yo tengo un comportamiento religioso a veces, o cuando a mí me parece, tal, o hago ese simulacro de, y opino cosas tal de la fe, de Dios, cosas de, ¿no? De aquí, de allá, como opino de fútbol, pero no es la actitud religiosa todo esto, ¿no? De otra parte, tomadas a un nivel objetivo de su contenido mental, las creencias, ahora estamos hablando del tema de las creencias que hemos dicho que tampoco es directamente, en la ciencia no constituyen necesariamente una actitud, de lo que estamos ahora poniendo en jaque o en análisis, ¿vale? Y estamos viendo que esta creencia puede encargarse de numerosas connotaciones personales que determinan un verdadero sentido, que también pueden tener un contenido mental, ¿vale? Y determinar un verdadero sentido. Está bien, se le puede dar siempre a esas creencias un verdadero sentido y un nivel objetivo, pero no específicamente la creencia te lleva a tener una actitud religiosa ante tu propia vida, tu propia toma de decisiones y tu conducta, ¿no? Para conocer el tono específicamente religioso de una creencia, interesa saber por qué razón la adopta el sujeto. Se puede simplificar la cuestión introduciendo en ella la distinción fundamental en lingüística entre lo significante y lo significado. Es decir, tomemos, por ejemplo, dice algo impresionante, que es la creencia en la paternidad de Dios. En la paternidad de Dios. Hemos observado los elementos numerosos y diversos que pueden integrar el símbolo del Padre. Padre, Padre, Padre. Es un significante fundamental. Es un símbolo primordial. Pero para los diferentes sujetos que se refieren a él, puede significar contenidos sumamente distintos a los que corresponderían otras tantas actitudes características. ¿Vale? Aquí está clarísimo que, por ejemplo, las religiones que se dirigen a Dios simplemente como Dios trascendente, espiritual, y que no le pueden llamar Padre, ¿no? Aunque el propio el mundo judío también, Abinu Malkenu, decían al Padre nuestro, Rey nuestro, llegaban a expresar también a veces y dirigirse a Dios así, pero en general es el innombrable, Yahweh, ¿no? El innombrable, el Dios desconocido, el Dios, yo soy el que soy, ¿no? Se da a conocer con esa característica metafísica, ¿no? De que su esencia es la existencia, ¿no? Pero no es Padre. Sin embargo, Cristo viene ya a decirte Padre. Bueno, pues esa creencia de que Dios es Padre, fijaros la multiplicidad de significantes fundamentales que puede tener en una persona o en otra, ¿no? Porque ahí está, detrás de esto está tu cultura, está el complejo de Edipo, está cómo has vivido tú la paternidad de Dios o en qué signos has visto que Dios te cuida como Padre providente y justo juez, que así lo reconoce la Iglesia por la revelación de Cristo, y que es un Padre realmente, ¿qué imagen tienes tú de Padre, ¿no? ¿Cuál es la imagen que la Iglesia te está dando para que tú te configures tu forma mentis? Cristo, ¿qué imagen tenía del Padre cuando hablaba de él como papito, ¿no? Padrecito, ¿no? Abba, Abinu, ¿no? Abba, bueno, pues qué preciosidad esto, ¿no?
La relación intencional, por lo tanto, nos tiene que llevar, ¿no?, a que este símbolo del Padre, esta relación con el Padre, tiene que ser algo realmente que vaya más allá simplemente de una mera creencia, ¿no? Yo creo en el Padre, no. Eso es el significante, pero ¿qué significa? El significado que tiene para ti, ¿no? ¿Cómo te implica? ¿Qué connotaciones personales no solo dan en un verdadero sentido del hecho de que yo creo que es Padre, ya, pero cómo me implica a mí? ¿Cómo estoy viviendo yo como hijo? ¿Cómo estoy viviendo yo como hijo de Dios, como hijo del Padre? Por participación en Cristo Jesús, ¿cómo estoy viviendo esta filiación divina con el Padre, ¿no? Esta filiación divina en cuanto que Cristo me ha hecho partícipe de esta gracia divina, de esta vocación divina, de esta filiación divina. Y ponemos 3 imágenes de la Santísima Trinidad para significar esto, ¿no? La grandeza de Cristo es que como mediador único entre el Padre y los hombres, pues nos ha unido a todo el género humano, a todos los hombres de todo tiempo y lugar, nos une y nos lleva al Padre, pero que esta dimensión de la paternidad de Dios en la Santa Trinidad, en el Espíritu Santo, aquí vemos Espíritu Santo en el centro, aquí en la parte de arriba, pero propiamente sería ontológicamente es el Padre, el Hijo, el Espíritu, ¿no? Hay como una cadencia, hay una cronología, si se puede hablar así dentro de la Santísima Trinidad, un principio, que es el Padre, después una generación, perdón, alguien que es engendrado, que es el Hijo, y de ahí procede el Espíritu Santo, ¿no? La tercera persona de la Santísima Trinidad. Este misterio impresionante, indescriptible, inefable, solo revelado a la luz de la fe por Dios mismo, que tiene un contenido divino, católico y sobrenatural que tenemos que creer en la fe, Fides omnium Christianorum in Trinitate consistit, desde luego tiene una relación intencional para nosotros que durante toda nuestra vida se va desplegando de diferentes modos. Por poner un ejemplo, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, doctora de la Iglesia, pues un momento que quiso comentar cuál es la oración del Padre Nuestro y comenzar a desgranarla, a explicarla, ¿no? A hacer un comentario de ella para después catequizar, evangelizar, etcétera. Se quedó Padre, no dijo más, Padre. No pudo seguir adelante, Padre. Ya solo con esa palabra estaba en éxtasis. Se salió de sí y voló, porque tenía una sala Santa Teresa, vamos, inteligente, astuta y sabia, ¿no? Como mujer que sabía que Cristo esposo la acompaña, ¿no? Y te enseña en el Espíritu Santo de Dios la grandeza de a quién nos dirigimos, en ese santo temor de Dios, cómo ese santo temor de Dios se convierte también en el don de la piedad que te hace reconocerte hijo y cómo vives tú este don de la filiación. Bueno, pues santos como Santa Teresa de Jesús no pudieron decir nada, ¿no? O sea, se quedaron ahí. Teología apofática, se dice, ¿no? Los teólogos hablan, ¿no? Lo que no se puede decir de Dios. Bueno, aquí solo con decir Padre ya has dicho todo. Padre, ¿no? Padre, Padre de nuestro Señor Jesucristo. También es muy criticado, ¿no? Francisco I, el Papa, precisamente por esto, cuando es fundamental, como digo, decirle a todo el mundo hoy que solo hay un Dios y después poder decirles, o sea, primero que crean esto, que es la principal vocación del Antiguo Testamento, decirle a todos los pueblos de todos los tiempos que hay un Dios único, hay un Dios único y verdadero, un Dios único y verdadero, un Dios único y verdadero. Esta es la principal creencia del Antiguo Testamento. Y la siguiente creencia, que las demás religiones y caminos y hombres dispersos por el mundo tienen que aprender para tener esa relación intencional y convertir su corazón en una vida cristiana, es que el Hijo de Dios nos revela a la Santa Trinidad, es el unigénito del Padre. Y por lo tanto que este Dios único, es Dios trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, pues qué maravilla, ¿no? Había santos que simplemente se quedaban ya petrificados, ¿no? Petrificados en la fe petrina, porque estaban escuchando de los labios de Cristo la oración que él mismo nos enseñó. Padre nuestro, Avinu, Abba, Avinu Malkinu. Abba, padre, padre, ¿no? ¿Qué significa padre? Es mi padre, me ha engendrado. Egenetos, ¿no? El verbo es que me ha engendrado, ¿no? No simplemente he sido arrojado a la existencia o el azar me trajo aquí o tal, no, el padre me ha configurado, ha deseado para mí unos padres, me ha dado una familia, me ha entregado un tiempo, unos talentos, me ha puesto en camino, me ha enseñado todas las cosas. Se comunica de forma inmediata en mi alma. Hay una inmediatez de la conciencia del hombre, la conciencia personal, que es el sagrario del hombre, que está siendo formado y enseñado constantemente por el Espíritu Santo de Dios,
y los 7 dones que el Espíritu Santo da a todo hombre que viene a este mundo, que viene a la luz de este mundo. Bueno, Cristo es la luz que nos enseña que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Deus fides omnium Christianum in Trinitate consiste, ¿no? La fe del pueblo santo de Dios consiste en la fe en la Trinidad. Bueno, pues no sirve, por tanto, de gran cosa el inventariar pura y simplemente las creencias de los sujetos, y ese tipo de encuestas no hacen más que recoger opiniones sin conseguir revelar las actitudes subyacentes. Aquí hace una crítica a este psicólogo bestial, maravillosa, ¿no? A la estadística, a la sociología, vamos a decir, vista en abstracto, desde arriba, ¿no? Como alguien que se coloca en una atalaya y comienza a analizar lo que está pasando a nivel social, a nivel geopolítico, a nivel de movimientos religiosos, de fenomenología de las religiones, ¿no? Numerosas escalas de actitud religiosas calcadas de encuestas sociológicas no rebasan este nivel. Y no se van al nivel realmente de la relación intencional, que es lo que profesa, que hace que la actitud sea religiosa, porque implica tu vida y complica tu existencia. Es decir, te implica en los afectos, hemos dicho, las emociones, y implica, por supuesto, también en lo práctico. Es decir, en un comportamiento real con unos hechos concretos donde tú puedes decir, aquí estoy con Dios. Aquí estoy realizando esta obra que es de Dios. Obras más grandes realizaréis en mi nombre, dijo Cristo a sus apóstoles. Obras, tenéis que realizar obras en mi nombre y obras más grandes en el sentido de que nosotros siendo pequeños, siendo naderías, siendo gusanitos de Jacob, el Señor nos va a confiar obras increíbles, expulsar demonios, curar enfermos, enseñar a todos la verdad, perdonar en el nombre del Señor al que te ofende, al que te agravia. Es impresionante. Eres otro Cristo. El cristiano católico es incorruptible. Es invencible. Esto es como los nigerianos, ¿no? Cristianos en Nigeria estas últimas semanas, perseguidos, ¿no? Algunos masacrados, perseguidos, han destruido sus iglesias, y siguen estando allí entre escombros. Ellos están con las alas de la fe, elevándose en espíritu constante en la liturgia celestial a Dios su Padre, pidiéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y si ahora la voluntad tuya pasa por este momento de persecución, que así sea. Y perdona nuestras ofensas como perdonamos a estos que nos persiguen, que nos martirizan, que nos calumnian, que nos difaman. Qué ejemplo impresionante. Estos nigerianos, ¿no? Estos cristianos en Nigeria hoy están dando, vamos, es increíble, como en India en su momento, ¿no? Hace una década hubo muchísimos pueblos perseguidos, ¿no? Calcinados, desposeídos, de algún modo a todos los niveles, ¿no? Marginados y muchos de ellos también asesinados. Bueno, pues aquí está ese poder, ¿no? De la relación intencional verdadera. Es una actitud religiosa verdadera, la de estos cristianos que dan testimonio de la verdad, ¿no? Bueno, no basta, por lo tanto, observar los comportamientos religiosos, sino que es preciso, por el contrario, interpretar su sentido. Esto es, explicar qué actitud expresan. No vale simplemente decir, ah, sí, yo soy cristiano, católico, bautizado, no, hay que darle un sentido. Y ese sentido se lo tienes que dar tú. Tú eres el que tienes que dar por qué eres cristiano y por qué, ¿no?, ejerces, ¿no?, como cristiano en tu vida pública, en tu vida privada, en tu vida familiar, en tu vida laboral. Eres cristiano, católico. Dios es lo más importante el domingo, por ejemplo. Bueno, ¿qué importancia le doy yo a Dios el domingo, día del Señor? Para que Él esté en mi corazón y en mi familia, y para poder vivir de Él y poder seguir volando, ¿no? Para que ese precepto, esa ley divina de amar a Dios sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, sea real, realmente sea el sentido, ¿no?, que tiene la fe vivida, la fe vivida. Una práctica religiosa regular puede depender de influencias sociales. Como digo, una cofradía, vamos a visitar a caballo una ermita en no sé dónde, voy a hacer el Camino de Santiago en bicicleta con mis amigos, que me apetece mucho y tal. Pero son motivaciones tantas veces patéticas en comparación con la vida de la gracia espiritual que para lo que un cristiano reza o peregrina en penitencia, o para ganar indulgencias plenarias, ¿no?, por sus seres queridos difuntos, por personas conocidas que les han encomendado sus oraciones. Es decir, las intenciones pueden ser miles, ¿no? Son tantas como personas existen en el mundo.
Pero esas intenciones, muchas de ellas, o muchas creencias, como decimos, o opiniones, no son actitudes religiosas verdaderas. Puedes opinar de muchas cosas, pero es que no tiene nada que ver. No eres cristiano, no eres creyente. Si no te confiesas, si no acudes a la Eucaristía, si no participas de la vida sacramental de la Iglesia, de la vida de la Iglesia, no estás formando parte, ¿no?, del río, del caudal de gracia que Dios quiere darte como cristiano adulto. Puede ser eso, una ansiedad mórbida, un grado no menor que da una convicción personal, como mis amigos van, yo también, como yo, bueno, yo no siento ni veo nada, pero bueno, hay una chica que me gusta, voy a ir al grupo de catequesis solo por eso, ¿no? Es decir, la convicción personal, todo esto puede estar adulterada la intención en tantos momentos, ¿no? Sin embargo, Dios en su providencia siempre se va a servir también, ¿eh? De todas estas, vamos a decir, de esta falsa relación intencional o de esta, no decir, parcial, sesgada o limitada o infantil, si queremos, esta fe infantil inicial, pues se va a servir el Señor para seguir llamando al corazón y a la puerta para hacerte madurar en el encuentro vivo con Él y real, ¿no? Para realizar esa experiencia religiosa verdadera. La ausencia de una práctica religiosa regular, por lo tanto, por significativa que sea, la práctica religiosa regular y esa ausencia, por significativa que sea, no denota necesariamente una actitud religiosa menos firme. Las influencias socioculturales pueden bastar para explicarlas. Es decir, ¿no? Aquí también está hablándote de que otras personas que también acuden a muchos actos aparentemente piadosos o de grupos religiosos, tal, no sé, y a lo mejor no tienen una actitud religiosa aún. No han asumido el Evangelio en sus vidas, ni son coherentes a nivel moral y espiritual con el Santo Evangelio y los preceptos de la ley de Dios, y tampoco dan testimonio como deberían darlo según los talentos que Dios les ha dado. Entonces, ni una cosa ni otra, ni tanto ni tampoco. O sea, no tampoco quiere decir el hecho de que, no, yo voy a misa todos los domingos o yo me confieso una vez al mes. Puede ser que hagas eso a lo mejor y estás el resto de la semana, ¿no?, blasfemando, poniendo a tu vecino a parir, no teniendo ninguna caridad con nadie, no quieres escuchar a nadie ni ver a nadie, ¿no? Porque tienes esa actitud falsa, ¿no? Una relación intencional equivocada dentro de tu corazón. Bueno, si por lo tanto la actitud se manifiesta siempre bajo una forma oral y comportamental, sus expresiones no dejan de estar sujetas a interpretación. Es decir, todo está sujeto a interpretación. ¿Qué interpretación le doy yo a mi vida, no, a mi vida personal cuando yo voy y asisto a la misa dominical, por ejemplo? Cuando yo dejo de hacer ciertas cosas el domingo para hacer lo central en mi vida, que es estar con Cristo y estar con las cosas de Dios. Colocados ante el hecho de su ambigüedad, las técnicas psicológicas deben determinar las significaciones exactas que los creyentes atribuyen a los significantes de su fe. Imagínate, tú vas a misa el domingo simplemente porque estoy solo en casa, me aburro y quiero estar ahí. Al menos me acompañan otros ancianitos, o estoy con otras personas, o porque mi niño quiero que vaya a catequesis para que se ponga muy guapo el día de la primera comunión. Pero es que no tengo ni idea ni quiero saber nada del Evangelio. Lo que quiero es llegar al día de la foto y esfumarme, ¿no? O no colaboro nunca económicamente con la iglesia porque ya digo que va qué, si ya tiene mucho, tal, esto yo qué voy a hacer, ¿no? Es decir, no realiza realmente las obras de piedad y las obras de la iglesia y los mandamientos de la iglesia, que es también ayudarla para realizar esta integración, esta relación intencional verdadera. Todo está sujeto a interpretación y eso solo Dios lo ve. Por eso Dios ve los corazones y solo Dios puede juzgar los corazones, el foro interno de cada uno, pero desde luego a todo hay que darle un significado y no solo hay significantes, es decir, signos externos, sino significado interno. Y ahí esto es muy bonito, ¿no? Los significantes de la fe de los creyentes pues tienen que manifestarse en una actitud intencional, también se tienen que manifestar de un modo o de otro, ¿no? Tiene que haber una forma oral y comportamental. Ahí hay una exterioridad, ¿no?, de expresión externa, ¿no? Y no dejan de estar sujetas a interpretación, eso sí es verdad. Uno puede peregrinar, como digo, a estos fenómenos místicos actuales, puedes peregrinar aquí y hacer, no sé, de rodillas, ir a Fátima, al santuario de Fátima, y colocarte allí de rodillas ante miles de personas y con dos velas en las manos tal, y a lo mejor estás robando la herencia, no sé, a tus hermanos, o estás haciendo barrabasadas de un calibre increíble, ¿no? Tremendo. Es decir, la doble vida, la triple, o la vida cristiana
realmente tiene que ser sometida a un juicio. Por eso es tan importante la dirección espiritual, la confesión sacramental, para que también el sacerdote, el presbítero, vaya orientando y calibrando cuáles son las necesidades de tu alma y las cosas que puedes ir mejorando para no dejar que en ese castillo interior entre los enemigos, precisamente siempre a través de los huecos, de las rendijas, de las ventanas, de las grietas del castillo más débiles, de los puntos más débiles con el que el demonio te quiere arrasar con toda la casa, ¿no? Cogerte como el hombre fuerte que entró ahí y despedazó todo de forma despiadada. Bueno, pues hasta aquí hemos visto hoy este programa un tanto quizá aburrido, pero como lo hago con toda la intención y el objeto intencional y la actitud religiosa de transmitir cosas de Dios, pues espero que a los que hayan llegado hasta este momento que Dios os bendiga, os siga concediendo toda la luz que viene de Cristo Jesús, de su Santa Cruz, y que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os sigan concediendo crecimiento verdadero y adulto en la fe de la Iglesia, en la fe de los santos. Y en este sentido, pues seguiremos el próximo día viendo ya directamente el capítulo segundo. Hoy hemos estado viendo, como digo, el tema de la definición, que es muy importante, definir qué significa tener una actitud religiosa verdadera, que no es poco, ¿eh? Quien quiera verse el vídeo varias veces y ver en qué punto flaquea. Si flaqueas en la manera de ser y el aprendizaje, si flaqueas en el modus operandi, no segundo hemos dicho, de cómo es mi relación intencional con el objeto de Dios, con lo sagrado y con la práctica, ¿no? Las obras de caridad verdaderas y veo ahí, ¿no? ¿Qué es lo que me está faltando? ¿Dónde estoy dando el do de pecho o dónde me falta darlo? ¿Para qué? Para crecer en santidad. Y ya el próximo día seguiremos viendo el capítulo segundo que nos va a hablar de la estructura de la actitud religiosa. Sé que son densas, son como formaciones cristianas densas, pero creo que nos ayudan mucho, mucho también a tener ese santo temor de Dios bien colocado para realizar una vida piadosa, sincera e íntegra con Dios verdaderamente. Que la religión no sea un aspecto solo externo, de voy a misa o cumplo y miento simplemente, o que no sea tampoco eso, un diálogo entre amigos, o me siento espiritual porque hoy me levanto y me brota del corazón un poema bello y abrazo a todas las flores del campo y mañana estoy gritándolas, ¿no? Y despreciándolas, o bien es una actitud verdadera, integrada, ¿no? Asumida por todos los componentes de la personalidad, intelectualmente, evolutivamente, afectivamente, y que hace que mi vida sea realmente una vida vivida en esa fe íntegra y en esa piedad sincera que la Iglesia me pide y que además rezo con la Iglesia, rezo por la Iglesia, en la Iglesia y siempre con el Papa, por el Papa y a los obispos, ¿no? En comunión con todos los obispos de la Iglesia. Es decir, pertenezco a una Iglesia que es siempre jerárquica en sucesión apostólica, que es sacramental, signos visibles donde la gracia santificante de Cristo me la está regalando y cada sacramento me da una gracia necesaria para seguir creciendo en la fe y es una iglesia que tiene la Sagrada Escritura como regla de vida y de fe para seguir iluminando mi camino en esa oración ininterrumpida de la iglesia de día y de noche, laudes, vísperas completas, para yo seguir rezando como la iglesia reza, seguir entablando ese diálogo personal con Cristo, que son todos los días de mi vida, todas las horas de mi tiempo, se lo dedicamos a Él, para que con estas alas, San Miguel Arcángel, Gabriel Arcángel, también San Rafael Arcángel, nos sigan llevando los ángeles y los santos a buen puerto nuestra vida de piedad cada día. Viva Cristo Rey, viva el corazón inmaculado de María, y hasta la próxima.